Salmo 50, por favor. Y vamos a tratar de hacer 2 salmos hoy, pero realmente Salmo 50 es una introducción a lo que viene en el Salmo 51. Entonces vale mucho la pena tratar de hacerlos en una misma noche. Y Salmo 51 es un salmo que escribió David y viene después de que Natán va con él y le dice, tú eres el culpable, y se arrepiente y sale este salmo de un quebranto y un dolor en su corazón por haber pecado contra Dios. Entonces, vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy. ¿Alguien más necesita una Biblia? Salmo 50. Y un par de anuncios. Ya este domingo que comienza la Semana Mayor o Semana Santa, que le llamamos así. Entonces este domingo es lo que llamamos Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra en la entrada triunfal. Y justo esta semana nos tocaba en Lucas la entrada triunfal, entonces como que pues ahí cayó en nuestro estudio. Entonces va a estar increíble poder seguir con Lucas y ver la entrada triunfal. Y toda la próxima semana, que es semana de Pascua, está cancelado los discipulados. Entonces el lunes no hay Cosmovisión, el miércoles no hay Salmos, entonces la próxima semana no vamos a tener estudio de Salmos, el jueves tampoco hay Navegantes 1, 2 y 3, y el domingo de la siguiente semana tampoco hay discipulado de Navegantes. Lo que sí es, vamos a tener Domingo de Resurrección, y siempre hacemos algo especial de Domingo de Resurrección. Entonces los 3 servicios, 9, 11 y 1, aquí vamos a estar. A veces viene gente de diferentes lados, invitados, entonces aprovechamos y lo hacemos muy evangelístico y recordamos que Jesús vive, que Jesús reina, que Jesús es soberano sobre toda la tierra. Y cómo es eso, ¿no? Que la vida es muy difícil, pero sin Jesús en tu vida, pues la vida es insoportable. Entonces eso lo recordamos siempre cada domingo de resurrección. Entonces nos vamos a estar viendo aquí este domingo para estudiar la entrada triunfal y el siguiente domingo para estudiar la resurrección de Jesucristo, y de ahí lo que se llama Semana de Pascua, que los niños están todavía en vacaciones, también está suspendido. Entonces el lunes Cosmovisión, el jueves, el miércoles tampoco hay Salmos, entonces 2 miércoles no tenemos Salmos, los viernes tampoco hay grupo de jóvenes. Entonces por 2 semanas todo está suspendido en Semilla, menos los domingos. Ahí no suspendemos absolutamente nada. Entonces todo eso va a estar en redes sociales y estaremos anunciando, y si tienes alguna duda, pues acércate con alguno de nosotros y igual te ayudamos cómo está la agenda. Entonces, listos, Salmo 50. Salmo 50. Y dice aquí, si tu Biblia tiene los subtítulos, ¿no? Bueno, acuérdate, los títulos de los salmos no los pone el salmista, los pone la editorial, quien traduce la Biblia. Acuérdate, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, y algunas partes en arameo, y las traducciones de la Biblia se hacen ya entonces en diferentes idiomas. Y quien traduce a Reina Valera 60, la editorial, ¿no?, que compra los derechos para esta versión o esta edición, le pone los títulos, y el título de este salmo es Dios juzgará al mundo, y eso es lo que vamos a ver. Pero no solamente juzga al mundo, sino vamos a ver a quién juzga primero Dios. Y una de las cosas y los atributos que vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento es que Dios es juez. Y ahora nosotros en México, como que siempre que pensamos en un juez, pensamos en corrupción. Porque pues sí, ya sabes, atrapan a los que te asaltan, los agarras, los llevas al Ministerio Público, los presentan ante el juez, y el juez, no hay pruebas, no está bien la carpeta, o simplemente te da el avión y deja pasar tiempo, y pues salen y te quedas pues así con ese sabor de boca. Pero aquí Dios, como juez en la Biblia, Él es justo, Él es santo, Él siempre va a hacer lo correcto, y ese es el Dios que tenemos. Y qué bueno. Entonces, pero al mismo tiempo vamos a ver en este salmo que Dios es misericordioso. Ahora, ¿cómo puedes tener las dos cosas a la vez? Dios tiene que ser lo correcto, y Dios es misericordioso. Pues eso lo ves en la cruz del Calvario, cuando en la cruz se juntan la justicia de Dios cayendo sobre
Jesús y la ira de Dios y el castigo de Dios que nos merecíamos nosotros por ir en contra de Dios y rebelarnos contra Él, y se junta la misericordia de Dios, de Él no dándonos lo que tú y yo merecemos. Entonces ahí puedes ver los dos atributos. Entonces, Salmo 50 es un salmo de Asaf, ahí está su nombre, y vale la pena siempre que ves estos salmos, pues ver quién es Asaf, y eso lo puedes encontrar. Y si tomas nota, 1 Corintios 16:5, dice que Asaf es el primero. Entonces, cuando habla del primero, está hablando, es el líder, es el jefe, y está hablando de los músicos y de los cantores, y una de las cosas que él hacía era el líder, vamos a ir del templo, de los músicos, del tabernáculo, y tocaba los címbalos, y muy importante, estaba bajo la autoridad del rey. Y otra cosa que dice la Biblia ahí también en 1 Crónicas 25:1 es que él como músico era también profeta. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que los líderes de alabanza y los que están en los grupos de alabanza y no solamente cantan y copian canciones que ya existen, sino componen, y muchas veces esas composiciones son inspiradas por Dios en su palabra y son profecías. Ahora, profecía, cuando oyes profecía estás pensando en ver qué es lo que viene más adelante, y sí, eso es profecía, pero profecía también es declarar la verdad. Entonces, una de las cosas que hace Dani cuando va a sacar un disco con composiciones de él que Dios le da, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Muchas de las canciones salen de estudios, ¿no?, de alguna serie que estamos haciendo, y de ahí vienen esas canciones que edifican muchísimo, pero también están declarando la verdad y hasta son muy, muy evangelistas. Entonces ahí está. Ahora dice que ellos, mientras están profetizando, dice, profetizan con arpa. Entonces imagínate eso, en los tiempos de David, estos músicos se juntan, están adorando a Dios, están alabando a Dios, están conociendo a Dios, y en medio de eso están tocando el arpa, están tocando el címbalo, todos los instrumentos de cuerda, y mientras eso están orando a Dios, y Dios les está inspirando para que ellos puedan cantar a Dios. Y lo que tienes en el libro de Salmos son esos, es inspiración de parte de Dios, inspiración divina, puesto en música y puesto en canciones. Entonces, ahí está. Y un profeta habla de parte de Dios, y una de las cosas que hace un profeta es siempre exalta a Dios, nunca exalta al hombre. Entonces, cuidado con eso. Y yo tengo tengo un amigo, por ejemplo, que venía de otra iglesia y llegó a Semilla, y llegó un profeta y le dice, yo te voy a profetizar, tú vas a ir a las naciones y vas a predicar, y todo el mundo te va a seguir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Está exaltando a mi amigo y no está exaltando a Dios. Y siempre vemos que los profetas de la Biblia siempre están exaltando a Dios, siempre están glorificando a Dios. El centro no son ellos, el centro no es otro hombre, sino el centro es Dios. Y aquí lo vamos a ver, o sea, nada más fíjate cómo inicia los primeros versículos de este salmo. Dice, el Dios de dioses, Jehová. Ahora, en esta frase tienes 3 nombres de Dios. Tienes él, ¿no?, E-L en hebreo, que tiene que ver con el poder de Dios, entonces es un nombre de Dios. Después tienes dioses, que es plural. Yo creo que aquí no lo traducen bien en la Biblia, porque es él, hablando de Dios, está hablando de el poder de Dios. Elohim, que es plural, que no es porque haya muchos dioses, sino intensifica la idea acerca de Dios y hace una referencia a su sabiduría. Y después tienes Jehová, que es el nombre del Dios de Israel, que revela su gracia y su pacto con los hombres. También Jehová, el nombre de Jehová tiene que ver con Él es independiente y Él es Dios por sí solo. Es decir, no necesita gente que lo haga Dios, como los dioses paganos, que los dioses paganos no existen si alguien no los hace con piedra y con madera y los exalta, sino Él es Dios por sí solo, y Él era Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y aunque nadie creyera en Él es Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que Él hace? Por su gracia
se revela a su pueblo. Entonces aquí ya así empieza el Salmo con 3 nombres diferentes de Dios. El Dios el poderoso, Elohim, que tiene que ver con la sabiduría y el temor de Dios, y Jehová, que es el nombre que revela su gracia y el Dios de pacto autosuficiente. Entonces el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Entonces hay una convocatoria y no solamente a su pueblo, sino a toda la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Entonces en cualquier lugar del mundo donde lleguen los rayos del sol, ahí Dios está convocando a cada uno de los hombres. Es una convocatoria a nivel mundial o nivel global. De Sión, perfección de hermosura. Entonces Jerusalén, Dios ha resplandecido y está brillando y va a ser evidente, y vendrá nuestro Dios y no callará. Y eso es una de las cosas que tenemos. Tenemos un Dios que habla, que no calla, que se revela ante como es Él, con sus atributos. Y fíjate, dice, fuego consumirá delante de Él. Entonces lo que vemos aquí es una teofanía, que es Dios se está revelando como se reveló en el monte, cuando en Éxodo capítulo 19 le está dando la ley a Moisés, y hay fuego y hay relámpagos, y el pueblo de Dios que sale de Egipto está viendo todo eso. Es una referencia aquí, pero no en ese monte, sino en el monte de Sión. Entonces fuego consumirá delante de él, y tempestad. Entonces el fuego tiene que ver con juicio en la Biblia, y tempestad tiene que ver con poder. Entonces de pronto Dios se manifiesta por un momento, convoca a toda la tierra y se está manifestando con todos sus atributos, con poder y con juicio, siendo él el juez. Y entonces, y tempestad poderosa le rodeará, y convocará a los cielos desde arriba y a la tierra. Entonces los cielos y la tierra son los testigos de lo que va a pasar para juzgar a su pueblo. Entonces chécate, convoca a todo el mundo, pero ¿dónde comienza el juicio? En su pueblo. Si tomas nota, 1 Pedro 4:17 dice que el juicio de Dios comienza en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, y de ahí, con nosotros, y de ahí va a todo el mundo. Entonces, si el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios, y Pedro dice, imagínate cuál es el final de los que se rebelan contra Dios, los que son enemigos de Dios. Ahora, ¿por qué comienza el juicio de Dios con su pueblo? Porque su pueblo tiene privilegios, tiene la revelación de Dios, tiene el conocimiento de Dios, tiene la ley de Dios, y son responsables ante eso. Entonces tú y yo conocemos lo que Dios, quién es Dios, sus atributos, cuál es su ley, qué es lo que Dios espera de nosotros, y entonces el juicio de Dios comenzará con nosotros, con su casa. Y entonces, ahí está, versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, dice Dios. Ahí está, mis santos. Siempre acuérdate, cuando es santos en la Biblia, no son santos muertos, son santos vivos que están en un lugar y son los apartados para Dios. Y específicamente aquí está hablando de su pueblo, al pueblo de Israel. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, entonces son los hijos del pacto, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y viene un silencio ahí. Entonces es eso, va a empezar por la casa de Dios, por la familia de Dios. Dios es juez, Dios va a juzgar, y de pronto ahora su pueblo está siendo juzgado en frente de todo el mundo. Entonces no solamente los cielos y la tierra están siendo testigos, sino todo el mundo está siendo testigo del juicio de Dios. Versículo 7, y ve entonces qué es lo que le tiene que decir Dios a su pueblo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Entonces no son ajenos. No es, para ellos no es un Dios lejano, es su Dios. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios le está dando la ley a su pueblo, dice, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Yo soy tu Dios.
y les recuerda que te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre. Entonces, Dios es al ser el creador de todo el mundo y de su pueblo en específico, de salvarlo y redimirlo y rescatarlo y sacarlo con mano poderosa de Egipto, ya es su pueblo, son sus apartados y entonces tienen una responsabilidad para con Dios. Y más tú y yo, que hemos sido redimidos y hemos sido apartados y hemos sido santificados por Jesús. Y entonces les está recordando: yo soy tu Dios, el Dios tuyo, no soy Dios ajeno. No te reprenderé por tus sacrificios. Pues no puede reprender por sus sacrificios, porque los sacrificios también fueron mandato de Dios. Dios les dijo así, y tenías diferentes tipos de sacrificios: la ofrenda mecida, la ofrenda de paz, la ofrenda para el perdón de pecados, la ofrenda de la comunión. Y entonces dice: yo no te voy a reprender por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Entonces ya le está dando, o sea, al final yo no estaba esperando eso de ti, o sea, yo no necesito eso porque todo es mío: los becerros, los machos cabríos y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todos los que se mueven en los campos me pertenecen. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces no voy a reprochar los sacrificios, sino es a las personas que están dando esos sacrificios, porque ¿qué es lo que había pasado en el pueblo de Dios? Ya había vuelto un ritual, los sacrificios, todos los sacrificios tenían un significado y ya se había arruinado para ellos el significado. El significado era redención, el significado era comunión con Dios, el significado era tener una relación con Dios. Entonces los sacrificios eran una instrucción para ellos, y lo que ellos empezaron a hacer es volverlo una religión. Esa era como que la manera de ellos para relacionarse con Dios, en vez de relacionarse con Dios por quien es Él. Y entonces, versículo, otra vez se convirtió en un formalismo y todos los sacrificios se convirtieron vacíos. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no tenemos sacrificios, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay derramamiento de sangre, ya la sangre fue derramada en la cruz, pero sí de pronto podemos tener ritualismos. Entonces, pues yo vengo los miércoles y los domingos, ya hasta tengo mi silla y es de las nuevas. Y no solamente eso, sino tengo mi Biblia y la anoto todo y la subrayo de esta manera y voy a Navegantes, me aprendo todos los versículos. Ok, todo eso está bien, pero si tu corazón no es de Dios, ¿qué? Muy importante. Entonces nosotros también como cristianos de pronto podemos, y sirvo y estoy en anfitriones y cuando se termina el servicio recojo la basura. No estoy diciendo que eso está mal, síguelo haciendo, por favor. Todos, somos una iglesia grande y todos necesitamos de todos. Necesitamos servirnos unos a otros, es parte de cómo mostramos el amor. Pero si tu corazón no es de Dios, ¿qué? ¿Qué todo eso? Es lo mismo, es como traes un becerro a Dios, traes una paloma a Dios, traes un macho cabrío a Dios, y si tu corazón no es de Él, ¿de qué sirve eso? De nada. Entonces eso es lo que ve el juicio de Dios, o sea, cómo es contra eso, con formalismos, pero todo vacío. Entonces el problema no es venir los miércoles, el problema no es meterte un discipulado, el problema no es subrayar tu Biblia, el problema no es servir, el problema es la actitud y cómo está tu corazón con Dios. Ahí está el asunto. Ahora eso nadie lo puede saber. Tú puedes ver que todo está bien en tu vida, pero solamente tú y Dios saben cómo está tu relación con Él. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la palabra? Nos viene a exponer. Y entonces dices, ok, sí, tengo que tomar en cuenta estas cosas. Y me encanta esto: todo lo que se mueve en el campo me pertenece. O sea, tú vienes aquí con tu Biblia, ¿no? Y es Reina Valera 60 y tiene márgenes y anotaciones y traes tus plumones y dices, sí, o sea, ¿de quién crees que es la materia prima para el papel de tu Biblia? Viene de los árboles.
de la resina. ¿Y quién crees que hizo eso? Dios. Entonces dice, todo me pertenece. ¿Y tus plumones? ¿De dónde viene? Pues como marcas del petróleo. ¿Y de dónde crees que viene? De los mantos del mar. ¿Y de dónde crees que viene eso? De Dios. O sea, todo al final te va a apuntar a Dios. Pero entonces, ¿cómo está tu corazón para con Él? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu relación con Él? Y podemos de pronto, como ellos, o sea, ya estaban engañados. Como que todo parecía que estaba bien y todo en el templo funcionaba, los cánticos funcionaban muy bien, el incienso subía muy bien y olía muy bien, el aceite para ungir, todo muy bien, la lámpara del tabernáculo, todo muy bien, pero lo que a Dios le importaba no era eso, sino el corazón de su pueblo. Lo que le importa a Dios es nuestro corazón. O sea, cómo estamos con Él. Y eso es lo que Él está diciendo y está juzgando. Y qué bueno que lo dice y qué bueno que lo juzga, porque a veces podemos vivir engañados. Entonces, versículo 12. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti. Me encanta eso. O sea, no necesito nada de ti. Y es por eso el nombre de Jehová está declarando algo. Soy independiente y autosuficiente y no te necesito a ti. Y a veces como que cuando yo le digo así a alguien, ¿no? Es que Dios es autosuficiente, no te necesita a ti, y se oye así como que muy fuerte, pero es la verdad. Pero entonces si no te necesita a ti, eres libre. Puedes no hacer eso. Órale. Puedes no leer tu Biblia, puedes no marcar, puedes no ir a Navegantes, puedes no servir, puedes no recoger basura, puedes no ir a ver a los enfermos, y Dios es Dios, autosuficiente. Pero entonces soy libre, y si hago eso, ¿por qué es? Posiblemente porque le amo, pero ellos ya no lo estaban haciendo por eso. Ya se había vuelto todo un sistema de religiosidad. Y es donde tenemos que tener cuidado como congregación y de manera particular. Cuando alguien predica, ¿no? Y predica cada miércoles, cada domingo y todo, o sea, quien predica tiene que tener cuidado, y quien enseña a los discipulados, que no nada más estés estudiando la palabra de Dios para darla, y no para alimentarte y para amar a Dios. Son líneas muy, 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 muy delgadas. Entonces, qué bueno que están de pronto estos salmos. Entonces, fíjate, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Yo me acuerdo que cuando empecé a ser cristiano, hubo una mini pandemia, no como la del COVID, la del NH1, esa, ¿te acuerdas? Y entonces igual se empezaron a vender cubrebocas y no sé qué, y nosotros necesitábamos dinero para algo de la iglesia, y íbamos a hacer un alcance, y no teníamos los medios, y yo así súper inmaduro, Señor, pero con buenas intenciones. Y yo me acuerdo que oré y dije, Señor, yo tenía el proveedor de los cubrebocas, y otro en la congregación tenía al cliente de los cubrebocas. Entonces, perfecto. Y dijimos, no, pues cuestan $3 y los vamos a vender en $10, y van a ser 1 millón de cubrebocas, entonces ya podemos sacar tantos millones ya con eso nos alcanza para nuestro alcance y mucho más. Y es más, ponemos bonito y pintamos y hacemos 3 alcances más y todo muy bien. Y Señor, si tú me permites, entonces déjame hacer este negocito para eso, y yo te prometo que te doy parte de las utilidades a ti. Y yo leo esto y yo digo, sí, Dios diciéndome, o sea, si yo quisiera, no te pediría a ti. Y digo, órale, sí, cierto. Y ya entonces aprendes a vivir así, con libertad. Pero entonces, si tú quieres usarme, aquí estoy. Entonces, pero otra vez, con una tremenda libertad, y no como formalismo y no totalmente vacío. Entonces, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. Hay un filósofo, Abraham Kuyper, que dice, Jesús dice, o sea,
esto es mío. O sea, no hay ningún centímetro en la tierra que Jesús no diga, esto es mío. Y de ti, Jesús dice, eres mío. Todo es suyo. De Él es la tierra y su plenitud. Versículo 13. Entonces no necesita nada de nosotros. Los templos paganos sí era, vamos a llevarle de comer a Dios, a los dioses. O sea, digo, ¿cómo? Ellos tienen que depender de nosotros. Vamos a cuidarlos, no, no, Dios, tú me sostienes, tú me das todo lo que necesitas, tú me cuidas a mí. Entonces Dios se separa de los dioses paganos por este pensamiento. Él no necesita nada de mí, yo necesito todo de Él. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? O sea, como tengo sed, dame beber. Cuando Jesús dice, si tú tienes sed, tú ven y bebe. O sea, completamente al revés. Versículo 14, sacrifica. Entonces, ahí está el diagnóstico, esto está pasando, eso es lo que estaba pasando, y Dios iba a comenzar con su familia. Y entonces, ¿qué es? Dios siempre pone el diagnóstico y pone la solución, no nos deja así nada más. O sea, Él pone el diagnóstico y pone la solución, y ve cuál es la solución. 14, sacrifica a Dios alabanza, y aquí alabanza es acción de gracia. Entonces Dios dice, ya me harté de tus sacrificios, ya me harté de tus holocaustos, ya me harté de la sangre derramada, porque está completamente vacío eso, no tengo tu corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacrificar alabanza a Dios, acción de gracias a Él. Entonces, ¿qué le tienes que dar gracias a Dios? Es eso. Entonces, sacrifica a Dios alabanza. Él quiere tu corazón. Acción de gracias. Y paga tus votos al Altísimo, o sea, tus promesas. ¿Qué le has prometido? No, ahora sí ya. Voy a dejar de hacer esto. Ahora sí ya entendí, ya te escuché, ya te puse atención, ahora sí voy a hacer esto en mi vida. Y entonces, número 1, darle gracias a Dios. Número 2, obedece lo que Él te dijo y las promesas que ya le hiciste. Y número 3, versículo 15, invócame en el día de la angustia. En el día de la angustia se ve en dónde has puesto tu confianza. Cuando recibes tu resultado del laboratorio y dice, no has mejorado, estás muy mal. Ahí se ve dónde has puesto tu confianza. Cuando las cosas no salen como tú habías planeado y hay frustración en tu vida, ahí se ve dónde pones tu confianza. Si la pones en Dios o no la pones en Dios. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Ellos, todo el ritualismo y todo lo externo, o sea, ya todo se veía muy bien, pero no estaban confiando en Dios, no estaban obedeciendo a Dios y no le estaban dando gracias a Dios. Su alabanza era completamente vacía, ¿te das cuenta? Entonces, 3 cosas. ¿Qué está pidiéndoles Dios? Un corazón agradecido, un corazón obediente y un corazón que confía en extremo en Dios. 3 cosas. Ahí está. Entonces ya Dios dio el diagnóstico, Dios mismo da la solución, y qué bueno. Entonces, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Te libraré y tú me glorificarás. El fin del pueblo de Israel era glorificar a Dios. El fin de nosotros como cristianos es glorificar a Dios. Aún en el día de la angustia. Confiar en Él en lo extremo y entonces glorificar a Dios con nuestra vida. Eso es.
Versículo 16, pero al malo dijo Dios. Ahora, él dice, sí, ay, los malos, qué malos. No, los malos de su pueblo. ¿Quiénes son los malos de su pueblo? Mira, aquí están. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Entonces conocían sus leyes, Conocían Éxodo capítulo 20, conocían los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Entonces, sabían exactamente qué decir, sabían cómo decirlo, se sabían perfecto el versículo, lo tenían subrayado en su Biblia, lo compartían con los demás. Pero aquí viene, otra vez, religiosidad vacía, versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Entonces la tienes en la boca, la estás diciendo, la estás repitiendo, pero realmente no la obedeces y la echas en tu espalda. Te olvidas de ella. Cero fruto de justicia. Es completamente una persona religiosa. Versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre poseías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Entonces chécate, alguien puede ser muy religioso, saber de la ley de Dios, tener el pacto en su boca, pero vivir su vida completamente ajena a Dios. Y no solamente eso, sino decir, ay, pues Dios como que guarda silencio. Y el silencio de Dios para una persona así no es aprobación, Dios lo que está haciendo es esperando. ¿Y qué está esperando? Arrepentimiento de su pueblo. O sea, cuidado con pensar, pues mira, estoy viviendo mi vida así y pues no pasa nada. No porque tú te lo tomes a la ligera, Dios se lo toma a la ligera. Acuérdate, Dios es santo y Dios está viendo absolutamente todo. Y entonces estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, tomar a la ligera el pecado, pero te reprenderé. O sea, al final Dios no se va a quedar callado. Al final Él va a hablar, al final Él va a juzgar. Va a ser como fuego, va a ser como tempestad, y las pondré delante de tus ojos. Ahora, ¿por qué hace eso Dios? ¿Por qué de pronto reprende? ¿Por qué de pronto dice? O sea, igual David manda al profeta Natán y le dice, eres tú, porque nos ama. Porque no quiere que sigamos viviendo nuestra vida así. Por eso lo hace Dios. Pero otra vez, no porque Él no hable y esté callado, está dando aprobación a una vida lejos de Dios. Versículo 22. Entended ahora esto. Considera esto, los que os olvidáis de Dios. O sea, toda esta vida es porque una persona se olvida de Dios. Pero ve, se olvida de Dios, pero sigue haciendo todo su religiosidad. No se ve que se olvida de Dios, pero realmente sí se olvidó de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Y dices, órale, eso sí ya está muy duro. Pero no, ve cómo es Dios misericordioso. Si Dios quisiera despedazarlos, ya lo hubiera hecho. No avisa. Y les está dando una advertencia. Y le está diciendo, no pienses que yo soy como tú, que considero el pecado a la ligera. No porque no he dicho, no he corregido y no he hablado, quiere decir que está bien. Entonces, considera esto. El problema es, te olvidaste de Dios. No sea que te despedace y no haya quien te libre. El que sacrifica alabanza me honra. Y entonces otra vez regresa a la solución. El diagnóstico es te olvidaste de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Regresar a Dios, sacrificar alabanza, acción de gracias, honrar a Dios, obedecer a Dios, al que ordenare su camino. Entonces, chécate. Dice, y si sigues así, te olvidas de mí, va a ser la destrucción, pero no quiero eso para ti. Entonces considera estas cosas y ordena tu camino. ¿Qué tienes que ordenar hoy?
en tu vida? Que dices, no pasa nada. Dios como que no me ha dicho. Y Dios te está diciendo, no porque no diga, es que lo apruebo. Entonces, no porque tú y yo tomemos a la ligera nuestro pecado, Él para Él lo toma a la ligera. Él no es como nosotros. Y nos está diciendo, ordena tu camino. Y si ordenas tu camino, hay una promesa y es muy hermosa, y es el último versículo. Le mostraré la salvación de Dios. Y eso es lo que busca Dios. Entonces dice, toda la tierra, donde tocan los rayos del sol, desde el norte, sur, este y oeste, convoca a todos y todo el mundo está viendo, ve cómo juzga a su pueblo. ¿Para qué? Para los que no son su pueblo, vean eso y vayan a Dios. Muy importante. Entonces, igual no te has olvidado de Dios porque estás aquí, pero te has olvidado un poquito de Dios. Y es eso, conforme te vas olvidando de Dios puedes subir tu religiosidad y todo esto vano que podemos hacer como cristianos y ritualismo, y ya nada más lo haces por una formalidad y porque ya te acostumbraste a hacerlo. Y Dios está diciendo, eso no me importa, lo que me importa eres tú. Es tu vida. 3 cosas. Un corazón agradecido, un corazón obediente y un corazón que confía en Él. Eso es lo que está Dios buscando en nosotros. Ahora vamos a Salmo 51. Salmo 51 no hay mucho que explicar porque es una poesía y es muy hermoso. Pero tener en cuenta de esto. Por meses David estuvo sin arrepentirse de lo que sucedió con Betsabé. Y sí sabes lo que pasó, y si no lo puedes leer en el libro de Samuel. David, cuando tiene que estar en la guerra, no está en la guerra. O sea, no tiene que hacerlo, no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y cuidado con eso, porque el mejor amigo del ocio es el pecado. Entonces tú tienes que estar entre semana haciendo lo que te toca hacer. Y él no está haciendo lo que le toca hacer, que es estar en la guerra como jefe, con su gente, en comunión unos con otros, peleando la batalla. Y está entonces en su castillo, en su palacio, y sube a la terraza y de pronto ve a una mujer, y es Betsabé. Ahora, las mismas escaleras que él subió y ve a esta mujer, pudo haber dado la vuelta y esas mismas escaleras volverlas a tomar para abajo y ya no suceder nada más en su vida. Pero él continuó, pero todo empezó viendo, Es como Eva, vio que el fruto era bueno. Y después, ¿qué hizo? Lo deseó. Y después, con su mano, lo tomó. Y después, lo probó. Todo tiene que ver con sus sentidos. Y entonces está David ahí y dice, yo quiero esa mujer. Y le pregunta a uno de sus súbditos, ¿quién es esta mujer? Yo quiero esta mujer. Y todavía le dice, ella es hija de tal. O sea, le dice, considera esto, es hija de alguien y es esposa de Urías. Está casada. Y David, en vez de frenar, sigue adelante con su pecado. Y tráiganmela para acá. Y ya sabes cómo termina la historia. Termina adulterando ese matrimonio David y Betsabé. Betsabé se embaraza. David quiere cubrir su pecado en vez de confesarlo a Dios. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y no prospera David en absolutamente nada. Manda traer a Urías para que se acueste con su mujer y entonces cubra eso y diga, no es mi hijo, es de Urías. Ve, o sea, su mente completamente perversa yendo en contra de Dios. ¿Qué le pasó a David? Se olvidó de Dios. Se olvidó de su llamado, se olvidó de su propósito, se olvidó de todo. Y entonces, ¿qué sucede después? Cuando Urías regresa y es fiel y dice, no voy a ir con mi esposa, me voy a quedar aquí con los míos en mi campamento. ¿Cómo puede ser que yo vaya con mi esposa y ellos están peleando allá? Y la Biblia hace de pronto como una comparación, vean este hombre fiel, vean este David infiel. ¿Y qué hace David? Lo regresa
Y le dice, oye, ¿le puedes entregar esta carta al comandante? Y su carta era su sentencia de muerte. Y esa carta decía, pónganlo en lo más recio de la batalla. ¿Para qué? Para que muera. Entonces no solamente adultera su matrimonio, sino asesina a Urías. Tremendo, lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Que tienen a su bebé y muere. El pecado tiene consecuencias. Y después Dios manda a Natán, el profeta, y le narra una historia. Y le dice, había un hombre que no tenía nada, y lo único que tenía era una oveja. Y llega otro hombre y que tenía todo. David tenía todo. Tenía todo. Y ese hombre le quita lo único que tenía a este hombre. Y dice David, ese hombre merece morir. Y dice Natán, ese hombre eres tú. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se arrepiente. Una de las cosas que David dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabe responder a Dios. Entonces, cuando Dios le manda un profeta, se da cuenta, soy yo. Se hace responsable de su pecado y se quebranta delante de Dios. Y eso es una cosa que tenemos que aprender de David. Entonces, mira, ten piedad de mí, oh Dios. Ahí está. Ten piedad de mí. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Ten piedad. Él no está buscando sacrificios y ofrendas. No. Es esto, un corazón así. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no conforme a mi justicia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Nunca te has sentido así? Dice, Señor, lávame. Yo no puedo, me siento mal. ¿Cómo pude haber hecho? ¿Cómo te fallé? Lávame más y más de mi maldad. Y aunque te eches cloro y te bañes con jabón sote, te sientes mal. Porque el hombre no puede lavarse a sí mismo. No puede. Entonces lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y fíjate, no hay justificación. Él no pone una de las cosas que somos muy mal en los matrimonios, los hombres, es pedir perdón. Y o sea, Sandy me dice, a ver, ¿hasta qué hora me vas a pedir perdón, Y yo estoy, no, pues sí, ahí voy. No, pues es que perdóname, pero fíjate, es que no, ya no sirvió. Estoy poniendo un pretexto por mi pecado y eso no es perdón, eso es justificación. Y aquí David, él se da cuenta, no tengo justificación. Lo que hice estuvo mal, fue mi pecado y por eso, y responde bien a Dios. Tenemos que aprender eso. No hay justificación. Se hace responsable y toma todo su pecado y lo hace suyo. Pero quien se hace responsable y toma todo su pecado, entonces puede tomar por completo a Jesús en sus manos y hacerlo suyo. Muy importante eso. Entonces, y cuando tomas todo a Jesús, estás tomando todo su perdón. Y entonces su sangre te limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Eso es, ¿por qué hice eso? Por rebelde, porque me olvidé de ti. Y mi pecado está siempre delante de mí. Nunca, David sabe, no lo puedo, o sea, aunque no hables, aunque no me digas nada, no puedo olvidar lo que hice. O sea, por más que quiera poner mi pecado en el buró, en lo más oscuro y en lo más recóndito, siempre está delante de mí. ¿Nunca te ha pasado con algo? Que hasta que no tratas con tu pecado y no pides perdón y no te restauras tu relación con Dios, ahí viene, te está persiguiendo, no puedes huir de tu pecado. Y eso es por misericordia de Dios. Entonces mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ahora, ¿contra quién pecó? Contra Betsabé, contra Urías, contra el papá de Betsabé, contra los abuelitos de Betsabé.
contra su pueblo, contra su siervo, que le dijo, oye, pero ¿cómo voy a ir cómo me mandas por esta mujer? Si está casada, ve por él. Defraudó por los hombres que estaban peleando por él, y él estaba siendo infiel. Entonces él se da cuenta, mi pecado afecta a todos, pero realmente contra quien pequé fue contra Dios. Fue contra Dios. Entonces contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabe, Dios, mientras mandé llamar a Betsabé, mientras me acosté con ella, mientras hice esa carta para que mataran a Urías, mientras lo mandé a la batalla, Dios, sus ojos estaban en mí. Por eso el domingo cuando Zaqueo ve a Jesús y Jesús ve a Zaqueo, todo el tiempo te está viendo Jesús y dices, ¡ay, qué bonito! Pero qué incómodo. Pero aun cuando Él te ve todo el tiempo, no te abandona. Eso es tremendo. Y tus hijos adolescentes te hacen algo y dices, ya, quieres tirar la toalla, no los quiero volver a ver nunca más. Y Dios así, todos sus ojos sobre ti, todo el tiempo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces él sabía, no adulterarás, no matarás. Entonces, ¿por qué? Y el que encubre su pecado no prosperará. Y entonces le pasa lo que le pasa y él está diciendo aquí, tenía razón Dios, no yo. Porque tú y yo como que queremos, no, pues no pasa nada. Y no, al final tienes que decir, tenía razón Dios, yo no, me equivoqué. Pequé contra él, tenía razón. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre, o sea, soy pecador y necesito un salvador. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. El hisopo es una planta que con agua produce espuma, entonces él está diciendo limpia con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero entonces David sabe, yo no me puedo limpiar a mí mismo, me tienes que limpiar tú. Limpia mi corazón, Señor, ayúdame, sin ti no puedo. Y es una oración que tú puedes hacer, Señor, limpia mi corazón, yo no puedo. Ayúdame, Señor, lávame y seré más blanco. ¿Qué es más blanco que la nieve? Si alguna vez has ido al pico de Orizaba o al Popo o al Iztaccíhuatl o lo has visto de lejos, de pronto te acercas tanto a lo blanco de la nieve y no puedes verlo. Es muy puro, muy blanco. Y Él está diciendo, déjame más blanco, que mi alma quede más blanca que la nieve. Y Él lo puede hacer por Jesús. Y hazme oír gozo y alegría. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, de pronto ya puede. Él ya no tenía gozo en su vida, ya no tenía alegría, su pecado le estaba persiguiendo, su pecado le estaba alcanzando. Entonces hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no puedo. Entonces aquí está, Señor. Aquí estoy. Por eso Salmo 50, no quiero tus sacrificios, no quiero tu corazón. Y entonces ya le dices, aquí estoy, Señor. Y tú no te puedes hacer una cirugía de corazón abierto. O sea, si tú te raspas tantito y ya te estás desmayando. Ahora imagínate así, un bisturí, hacer esto, abrir. Y no, entonces ¿qué tienes que hacer? Señor, ten el bisturí. Cámbiame. ¿Viste la película de Aslan? Está este chavo, el pelirrojo no se aguanta ni a sí mismo y se convierte en un dragón. ¿Sí viste ese? ¿No la viste? Bueno, pues vela. Está muy padre. Sí sabes quién es Aslan, ¿verdad? Es Jesús. Y entonces el dragón en la isla, ¿por qué? Porque en este valle, como de los huecos secos, hay muchísima riqueza y le están diciendo, no vayas a agarrar nada de la riqueza. Y él se va y se afarra y empieza a agarrar eso y se convierte en un dragón.
así le da el hechizo. Y entonces él quiere cambiar y se está rascando y se está rascando y se está rascando. Y es eso, por más que te rasques y por más que hagas y por más que quieras quitar tu caparazón de dragón duro, no puedes. Y por más que el dragón, por más que quería ayudar, sacaba fuego y quemaba a los que estaban enfrente. ¿Nunca te ha pasado? Quieres ayudar a alguien, en vez de ayudar, perjudicas. Y eso es lo que le está pasando a él. Y está así y no puede. Y entonces Aslan aparece y dice, ok, te voy a cambiar. Y un rugido. ¡Wow! Y tienes que verla. Vela a ver ahorita. No puedes cambiar tu corazón. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Cambia mi corazón. Ayúdame, Señor. Cada vez que abro mi boca, la riego. Ayúdame, Señor. Un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía, de Saúl, Dios retiró su espíritu. El versículo más triste de la Biblia. Dios estaba con Saúl. Saúl decidió olvidarse de Dios. Eso sí, sacrificios y holocaustos, pero cero obediencia. Y de pronto Dios se retira su espíritu de Saúl, tristísimo, y ya se viene para abajo. Y yo digo, Señor, que tu espíritu esté siempre en mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, ve quién sustenta a quién, a nosotros no a Dios, Dios a nosotros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Ahí está, él está diciendo, asesiné. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Esas son las tres cosas que vimos en el Salmo 50. Un corazón agradecido, un corazón obediente, un corazón que confía en Dios. Entonces cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué quiere Dios? Es de espíritu quebrantado. Eso quiere Dios. El espíritu quebrantado. Y un espíritu quebrantado Dios lo puede sanar y lo puede restaurar, pero un espíritu y un corazón endurecido se ha olvidado de Dios. No hay sanidad. Entonces los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso le agrada. Un corazón contrito y humillado, dependiente de Dios, eso no lo desprecia Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, a Jerusalén, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Por qué? Porque ya son dados de la manera correcta, con el espíritu correcto, ya con un corazón entregado a Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero primero es eso, la relación restaurada. Eso es lo que busca Dios. Entonces primero una cosa y después la otra. ¿Les parece bien que oremos? Muy bien. Excelente. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por estos dos salmos que hoy nos instruyen y hablan a nuestro corazón. Y no queremos hacer nada, Señor, como un sistema de religiosidad en nuestras vidas, sino queremos una vez más entregarte nuestro corazón, porque tú no desprecias, Señor, un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Y aquí estamos, Señor, dependiendo completamente de ti. Tú conoces, Señor, exactamente nuestra comunión contigo. A ti no te podemos engañar. Y entonces, Señor, restaura lo que haya que restaurar, que podamos cambiar lo que tenemos que cambiar, y ayúdanos, Señor, a depender completamente de ti. Gracias, Señor, te damos con nuestro corazón agradecido. Queremos obedecerte, Señor, en lo que ya hemos dicho que vamos a hacerlo ya a partir de hoy. Te necesitamos, Señor. Te amamos.
Y queremos entonces honrarte con todo lo que hacemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Restaura nuestra alma. Sana nuestro corazón. Regresa a nosotros el gozo de tu salvación hoy. Que podamos salir de aquí diciendo: soy salvo, tengo a Dios, Él me ama. Y disfrutar eso, Señor. Disfrutar de una comunión íntima contigo a través de Jesús. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Tú prometiste que nunca nos ibas a abandonar y que siempre ibas a estar con nosotros, y entonces te agradecemos por eso. Y te lo pedimos, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén.